tardes, seguimos en Aragón en Abierto y seguimos aquí en Calatayud cocinando esa ensalada que hace unos minutos les prometíamos, que yo la he llamado ensalada de verano, pero repetimos otra vez el nombre. Ramón, ¿cómo se llama esta pedazo de ensalada que hacemos esta tarde aquí? Es una ensalada de pasta y verduras del Jalón con vieiras, crujiente de chipirones y una vinagreta de verano. O sea, Vamos, si te parece, a hacer lo primero de todo, que es cocer la pasta, ¿verdad? Sí, vamos a cocer la pasta. ¿Hay alguna peculiaridad que debiéramos conocer sobre esta pasta a la hora de cocerla? No, lo único es buscar yo esto no lo he visto nunca. Sí, es un recipiente porque el problema que tiene que al ser nidos se deshacen. Es verdad, que yo alguna vez en casa... Es que no suelten. ¡Ay, qué buena idea esta! No la había visto. Bueno, no pasa nada. Esto pasa muchas veces, hasta en los circos también les pasa. Que va el trapecista, hace el número y antes salía y la segunda vez no. Vale, y así no se desharán nuestros nidos. Se nos queda ya para después el montaje del plato, que no se sobresalga mucho. Vale, ¿y qué vamos a hacer después? Después vamos a hacer la verdura. ¿La verdura? En un momento. Mientras vas cortando la verdura, te pregunto, ¿cuánto tiempo tendríamos la pasta? Unos 8 minutos. Unos 8 minutos. Es algo rapidillo, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vas cortando un poquito. ¿Esto es en juliana? Eso es un juliana. Vale. Claro, porque vosotros los cocineros, los expertos en esto, sois un poco los que sabéis cómo se llaman los distintos cortes. En casa hacemos un poco lo que nos va saliendo, ¿sabes? Sí. Yo empiezo en juliana muchas veces y acabo en dados, porque es lo que me ocurre. El único problema que hay de la juliana es siempre mantener el corte, ¿no? No te puedes llegar a cansar y empezar a hacerlo más gordo, porque entonces son verduras. Si lo haces gordo, llega un momento que se quedaría crudo, ¿no? Necesitarías mucho tiempo para